nosotros nos gusta un poco del cauín, ¿sí o no? Nos gusta el cauín, el morbo. Nos gusta así como escuchar, oye, ¿supiste lo que pasó? Y tenemos un corazón farandulero, esa es la verdad. Nos gusta, de cierta forma, nos gusta una historia de fracaso. Así como que historias de cosas que no resultaron y uno, ¡ay, chuta, qué lata! Pero también nos gusta y nos encanta historias de redención. Es decir, gente que tenía todo para perder, estaba perdiendo, pero que milagrosamente se sale de ahí y logró revertir la situación y logró vencer. Como historias como la de Steve Jobs, que fundó la empresa Apple. Pero él, el fundador, en algún momento de la historia fue echado por el board de su empresa, echado de su propia empresa. Usted ya fue echado de la empresa de otros. Imagínate el dolor de haber sido echado de la empresa en que tú mismo creaste. Y él sale de ahí, creó otras empresas famosísimas, importantes. Y cuando Apple estaba en la peor, lo llaman a él y él vuelve como rey. ¿Ah? Nos gustan esas historias también. Y la cosa es que historias de fracaso, ellas siempre son pedagógicas. Siempre aprendemos algo del fracaso ajeno, de lo que no hacer, de lo que debemos hacer. Pero ¿será que nosotros sabemos enfrentar nosotros al fracaso y a los retrocesos de la vida? ¿Cómo será que nosotros experimentamos más que eso? No cómo enfrentaremos al fracaso, pero ¿qué es lo que el fracaso hará de nosotros? ¿Quiénes seremos después de haber pasado por tamaña desilusión? ¿Cómo seremos nosotros? Y la historia que vamos a meditar hoy día, la historia de José en casa de Potifar, nos puede enseñar cómo nosotros podemos vivir con integridad en estos días, que son los días de nuestro peregrinaje aquí en ese mundo. El texto que nos sirve de meditación está ahí en Génesis 39. Tengan ahí su aplicación, su Biblia ahí, porque vamos a abrir y leer ahí de tiempos en tiempos. Pero Génesis 39 cuenta cómo fue la llegada de José a Egipto como esclavo. Ustedes saben, José había sido vendido como esclavo por sus hijos, por sus hermanos, y ese capítulo es hermoso. Aquí Moisés está escribiendo primeramente para el pueblo de Israel que está en el desierto, y ese capítulo está organizado en tres partes principales. La primera parte muestra José llegando a la casa de un hombre que lo compra como esclavo y él sirviendo ahí y le iba bien. Entonces nosotros vemos ahí y ya, pucha, qué pena por José que se vendió como esclavo, fue vendido como esclavo, pero qué bueno que le ha ido bien pese a ser esclavo. Y hasta ahí todo bien, hasta que viene la segunda parte donde la esposa del jefe empieza a tirarle ojitos. Y era buen mozo y la señora así como que empieza a jotearlo. Y él la rechaza. Pucha, qué fome. Y ahí viene el clímax donde ella aprovecha un momento donde no había nadie y se lanza. Y él huye como por su vida dejando ahí su manto. Y por lo tanto, en eso, la señora, que tampoco es tonta, dice, oye, ese caballero me atacó. Y con eso, su marido, muy enojado, lo echa a la cárcel. Entonces, la historia de José venía así como, pucha, en picada, el loco era esclavo, pero le iba bien. Pero ahí la señora empezó a hacerle ojito y le complicó la vida, él tuvo que huir y de esclavo empeoró aún más porque ahora está en la cárcel. Además de esclavo, es un esclavo que había de ser condenado. Y ustedes saben que la cárcel en aquella época no era como la cárcel de ahora, como para la reeducación. No, la cárcel era así como que aguarde por un ratito ahí hasta que decidamos qué hacer contigo. O mueres o vuelves. En ese caso probablemente iba a morir. Pero
esa es la historia, ¿cierto? Y es importante entender esa historia en contraste con el capítulo anterior. La semana pasada vimos la historia de Judá. Y uno va a decir que esa historia no tiene nada que ver, pero mira cómo tiene que ver una historia con otra. Hay un paralelo hermoso que Moisés va construyendo ahí, porque esos dos personajes se van a unir al final del relato de Génesis, porque tenemos en ese paralelo Judá, que sale de su casa por su propia cuenta. En contrapartida, José es expulsado, o más bien vendido por sus hermanos. Tenemos ahí Judá, que quiere controlar su propia vida y tomar sus propias decisiones, mientras que José no tiene control de absolutamente nada. Tenemos ahí Judá, que se adapta a la cultura de los paganos a donde él estaba viviendo ahí, los cananeos. Pero tenemos a José, que resiste la cultura, pese a vivir en un pueblo extraño. Tenemos a Judá, que confía en su juicio, que confía en su capacidad para tomar decisiones. Pero tenemos a José, que confía en Dios. Tenemos a Judá, que cae en tentación. Pero tenemos a José, que resiste la tentación. Ese paralelo es muy importante para el pueblo que estaba leyendo esa historia, para que ellos pudieran ver cómo las dos líneas principales del pueblo de Israel se van consolidando y se van demostrando su carácter. Y el capítulo 39 es el capítulo en el cual José es probado su carácter. El 38 fue donde Judá fue probado su carácter y vimos su transformación. Y aquí también vemos la transformación de José, de cierta manera su desarrollo, su crecimiento, aunque el capítulo 39 toma un periodo de tiempo mucho menor que el 38, porque el capítulo 38 toma prácticamente todo el tiempo en que José estaba en Egipto, mientras que aquí el capítulo 39 es probablemente el paso de algunos años. Ahora, la historia toda de José se puede dividir en 4 momentos. El capítulo 37, José en familia. Y llegamos acá en ese momento donde él está en la casa de Potifar como siervo. Y luego sabemos que él se va a la cárcel y por fin llega al trono. Esos son los 4 momentos y nosotros estamos en la segunda etapa de esos 4 momentos de José. Y Moisés describe ese relato no de una manera meramente informativa, pero la construcción del relato de José, la manera, la estructura, las palabras, la manera como él organiza, también transmite un mensaje primeramente para el pueblo de Dios que estaba a punto de ingresar a la tierra prometida, que estaba en el desierto. La idea es que ellos aprendieran por medio del relato a ver la acción de Dios en la historia, de manera que ese texto, el capítulo 39, trata de hacer 2 cosas. Yo creo que eso es algo que tenemos que preguntarnos siempre cuando leemos las Escrituras. ¿Qué es lo que ese texto está haciendo? ¿Cuál es la función de ese texto? ¿Cuál es la propuesta de ese texto aquí? Y hace 2 cosas. Primero, enseñando al pueblo de Israel a cómo sobrevivir en el desierto, mirando el testimonio de José como una especie de modelo de sus ancestros, para cómo sobrevivir fielmente ese periodo, el proceso, porque ellos estarían entrando en un periodo crítico de su historia donde tendrían que derrotar muchas naciones y conquistar mucho territorio. Y una tensión grave era cómo ellos iban a lidiar con las naciones ahí sin dejarse llevar por la idolatría de ellos. Y por lo tanto era muy importante el tema del carácter del pueblo en el contraste con las naciones vecinas. Y de la misma manera que el texto habla al pueblo de Israel en aquel momento, también habla a nosotros. Por eso que vamos a ver nosotros 3 lecciones de la peregrinación de José en esa primera etapa, en la etapa de la casa de Potifar, y cómo eso no solamente enseñó al pueblo de Israel que estaba ahí en el desierto, pero también nos enseña a nosotros. 3 lecciones importantes. La primera lección es que la presencia de Dios es aquí en ese caso como una confirmación de la vocación. La presencia de Dios como confirmación de la vocación. Eso es lo que dice ahí los versículos de 1 al 6, que dice así, Génesis 39. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio, que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien.
Mientras José vivía en casa de su amo egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso José a cargo de la casa, a cargo de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto la casa como el campo. Por eso Potifar dejó a cargo de José, dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba de lo que tenía que comer. Hasta ahí. Yo no sé a ustedes, pero dos cosas me llaman la atención. Primero, el texto dice, versículo 2, que el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Alguien podría preguntarse, ya, si le está saliendo muy bien, ¿por qué el Señor no le saca de la esclavitud? ¿Cierto? Eso sería mejor. Aquí, Señor, si es que puedo darte una idea, sé que me va a bendecir, prefiero que me bendigas en mi casa, ¿no? Pero Él estaba acá. Pero nosotros leemos esos versos y es reiteradamente, insistentemente el autor aquí hablando de cómo Dios bendecía, y la expresión bendición se repite una y otra vez. Bendición, bendición, bendición. Todas las cosas. Es enfático en que todo lo que tenía el hombre fue bendecido por causa de José. Y José quedó a cargo de todas las cosas. Tenemos que ser honestos y concretos. Si alguno de ustedes contrata un funcionario para encargarse de alguna cosa suya, ¿cuánto tiempo tomaría para que esa persona estuviera a cargo de toda su empresa? Tendría que saber administrar, tendría que tener obviamente una confianza, ¿cierto? Lo que vemos acá era algo sobrenatural que realmente estaba pasando en la casa de Potifar y que por lo tanto él veía a José, era claro para Potifar que José era el canal de la bendición. Donde eso, compadre, toca, se transforma en oro. Y así que eso es muy interesante porque el texto dice que el Señor estaba con José. Y más adelante, después de toda la historia, después de haber sido falsamente acusado, lo llevaron a la cárcel. Y el texto dice, versículo 20-21, pero aún en la cárcel, el Señor estaba con José y no dejó de mostrarle su amor. Eso no es para cualquier persona así como que, ya, a ver, fui vendido por mis hermanos como esclavo, me acusaron falsamente, estoy en la cárcel y el Señor está conmigo, el Señor me está bendiciendo. Parece contradictorio, ¿no? Parece lo opuesto de la bendición. Y ese es el punto acá. Aquí nosotros vemos que la vocación de Dios para José, ¿cuál vocación? La vocación que él recibió en sus sueños. Porque esos sueños fue un llamado de Dios. Fue el Señor revelando a José lo que él iba a vivir. Por lo tanto era una vocación, era un llamado. La vocación por Dios, que Dios entregó a él en sus sueños y esa bendición extraordinaria que él estaba experimentando confirmaba esa vocación. El hecho de que todo era bendecido por cuenta de él era una confirmación de que Dios está en eso. Dios quiere que yo esté aquí. Dios bendijo a José en la esclavitud. Dios bendijo a José en la cárcel para mostrar que era ahí donde Dios quería que José estuviera en aquel momento. No era el mejor lugar, no eran los mejores sentimientos que él podría tener en su corazón, pero ahí era Dios diciendo, yo estoy contigo. La presencia de Dios era la confirmación de que ese era el camino, de que ese era el lugar para que él estuviera tranquilo. Y el pueblo de Israel, que estaba leyendo ese texto en el desierto, cientos de años después, debía aprender que la vocación, porque el pueblo de Dios tenía también una vocación. ¿Cuál es la vocación del pueblo de Dios? Génesis 12. De ser una bendición para todas las familias de la tierra. Para ser el pueblo de Dios, un pueblo para Dios, para que por medio de este pueblo el mundo fuera salvado, redimido, por medio de aquel que Dios levantaría desde ese pueblo. Esa era la vocación del pueblo. Entonces, lo que Moisés está enseñando al pueblo aquí es que esa vocación de José
estaba de cierta forma encapsulando o poniendo de una forma en miniatura la gran vocación que tenía todo el pueblo. Porque aquí José era el representante de todo el pueblo de Israel. José estaba aquí por medio de su fidelidad y por medio de la obediencia al llamado de Dios, cumpliendo la promesa pactual de ser bendición. Fíjate que se repite una y otra vez la bendición, bendición, bendición. ¿A quién? ¿A un hombre fiel? ¿A un hombre de Dios? ¿A un hombre que ama a Dios? Todo lo contrario. A un pagano egipcio que no teme al Señor, que adora a otros dioses. Pero ese hombre estaba siendo bendecido ¿por quién? Por medio de aquel por quien el pacto se realizó. Y eso era lo que Moisés quería que el pueblo entendiera. Cuando nosotros somos fieles al Señor, el mundo es bendecido por medio nuestro. Y el Señor, aún llevándonos por desiertos, muestra que ahí es donde Él nos quiere, porque su presencia está ahí. Y su presencia es la garantía de la bendición. Más, su presencia es la propia bendición. Y es por eso que en el desierto Moisés, luchando con Dios, en algún momento dijo: Señor, no nos dejes solos, no nos abandones. Porque si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de acá. No tiene sentido. La presencia de Dios es la garantía de la bendición. Bendición es sinónimo de vida, no solamente de prosperidad económica. Estamos hablando de la vida y el desarrollo positivo de nuestra existencia. Eso es lo que estaba pasando por acá. Así que esas dos palabras son importantes: vocación y presencia. Quizás José se preguntaba, y nosotros podemos preguntarnos: ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Yo como un esclavo aquí. Y quizás usted está en una situación también similar y se pregunta: ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿Por qué yo estoy viviendo ese momento en mi vida? ¿Por qué estoy aquí en esa situación en la que yo no quisiera estar? Nosotros debemos entender que Dios nos pone muchas veces en esas temporadas de casa de Potifar o de cárcel. No solamente porque nos quiere transformar y trabajar en nuestro corazón, pero porque Dios tiene un proyecto mucho más grande que no se trata únicamente de nosotros. Yo sé que en nuestro corazoncito nosotros queremos ser el centro del universo y que todo gira alrededor nuestro. Pero muchas veces Dios tiene un plan en tu vida que no es para ti, es por medio de ti. Y si somos siervos de Él, somos instrumentos de Él para la bendición en un nivel mucho más grande. Por lo tanto, vocación. La iglesia es llamada a hacer bendición en el mundo. Y la iglesia no es llamada simplemente a vivir bien, a estar bien protegida, cobijada. Tenemos un llamado que implica estar en contextos de dificultad y bajo persecución y bajo opresión y bajo la lucha que la vida natural se impone, incluso las dificultades sobrenaturales de los enemigos espirituales. Pero debemos entender que cuando Dios está con nosotros, experimentamos nosotros en nuestra vida y por medio de nosotros la bendición de Dios. Por lo tanto, el punto aquí es entender que donde Dios está, ahí es. Donde Dios está, ahí es. Porque nosotros queremos ir hacia donde Dios no nos está llevando, como hizo Judá. Queremos estar donde Dios no quiere que estemos. Pero debemos entender que la presencia de Dios es la confirmación de nuestra vocación, de nuestro llamado, de nuestro propósito. Por lo tanto, Dios nos bendecirá cuando estemos donde Él quiere que estemos. Así que somos llamados a ser fieles en la esclavitud, somos llamados a ser fieles en la cárcel, porque por medio de nuestra fidelidad Dios manifiesta su gracia. La presencia de Dios como confirmación de la vocación. Pero también aprendemos en ese texto que la fidelidad de Dios debe ser entendida como un valor innegociable. Y eso es interesante, porque ahí en los versículos 7 en adelante vemos qué es lo que pasa con José. Versículo 6 termina: José tenía un muy buen físico
y era muy atractivo. Es interesante cuando la Biblia habla de la gente que era bonita, ¿no? Hay algunas personas que la Biblia tiene así como mucha honestidad en decir, Raquel era bonita. Y de hecho, él era hijo de Raquel, ¿no? Quizás de ahí vino por la mamá, ¿no? Ahí quedó. Tenía como 17, 18 años, entonces imagínense. Tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, mira señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esa casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Qué potentes las palabras de José. Porque aquí vemos la fidelidad de José como la representación de su determinación en vivir en lealtad al plan de Dios para él. Si fuera Judá, no esperaría ser invitado por la señora. Él se lanzaría, el lanzo. Quizá, a lo mejor no. Pero ahí, tiene histórico, ¿no? Así que, no sé. Pero en el caso de José, su fidelidad representa su determinación en vivir en lealtad al plan que Dios tenía para él. Piensa por un instante, él estaba lejos de todo, lejos del papá, lejos de la familia, lejos de la cultura. Él podía pensar, bueno, aquí es como las cosas funcionan. Y que si nadie sabe, no hay problema. ¿Por qué preocuparse con Dios? Ojo con eso. ¿Por qué preocuparse con la opinión de Dios si Dios permitió que fuiste humillado al punto de ser vendido como esclavo por sus hermanos? Y uno se preguntaría, ¿qué Dios es ese que me trajo y me hizo esclavo acá? Pero como él había sido fiel a su vocación y la presencia de Dios estaba con él, tenemos aquí la percepción de que él estaba realmente consciente de que él tenía un llamado, que Dios estaba ahí y él era fiel al Señor y el Señor le estaba bendiciendo. Pero lo más interesante es que él demuestra su fidelidad a Dios por medio de su lealtad a su señor egipcio. Él demuestra su fidelidad a Dios por medio de su lealtad a un hombre que lo compró como esclavo, pero que le tenía mucha confianza, y eso es lo que él dice. No hay nadie más importante en esa casa después de mi señor que yo. Por lo tanto, la lealtad hacia el otro era una representación de su lealtad hacia Dios. Y eso es lo que el pueblo de Israel necesitaba aprender ahí en el desierto. La fidelidad de José en huir de la inmoralidad representaba para Israel su deber de huir de la tentación, tanto de la inmoralidad, que era algo claramente condenado en el Pentateuco, que tenía que ver con casarse con las mujeres de otras naciones, porque esas mujeres iban a hacer con que ellos se apartaran del Señor y adoraran a otros dioses, como huir claramente de la idolatría. Israel tenía que aprender a pagar el precio por la lealtad última a Jehová. Y lo más interesante es que aquí Moisés está enseñando que la lealtad última a Jehová incluía la lealtad y el cuidado también por mi prójimo. No solamente por mi prójimo que es de mi propia nación, incluso cuando ese prójimo es extranjero. Por eso hemos leído el texto de Deuteronomio al inicio del culto, que dice, ustedes fueron extranjeros en Egipto, así que traten bien al extranjero en la tierra de ustedes. Por lo tanto, ven aquí como la lealtad social es una representación de una fidelidad a Dios y al plan de Dios. Dios quería que José estuviera ahí y estaba enseñando al pueblo de Israel con esa historia: sean fieles, luchen con todas sus fuerzas contra la tentación y contra el pecado. Estén dispuestos a pagar el precio. Porque José puede decir, es que soy esclavo, no tengo opción, si ella quiso acostarse conmigo,
Ahí tiene que ser medio abogado, no inventar así como una reglín, así como no. Yo no hice nada, ella que me obligó. Ajá. El pueblo estaba siendo enseñado a confiar en el Señor. Una ética social redimida era señal de una espiritualidad sana. Y lo mismo se aplica a nosotros. Nuestro desafío hoy es reconocer cómo la cultura en la cual nosotros vivimos puede ser igualmente seductora. Porque el texto dice que, y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo, hasta que ella tuvo que actuar y aprovechar un momento donde no había nadie en la casa y avanzar sobre él. Nuestra cultura, la cultura en la cual nosotros vivimos, puede ser muy seductora y podemos muchas veces ser seducidos, atraídos, convencidos, influenciados. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero las cosas que consumimos nos moldean. Moldea nuestro pensamiento, condiciona nuestras ideas. Tenemos nosotros también que tener conciencia que el pecado nos acecha y nos seduce. Y está ahí. Y como dijo Dios a Caín, es tu deber controlarte, porque el pecado te va a seducir. Nosotros también debemos reconocer la seducción de la cultura y del pecado y entender que muchas veces podemos dejarnos seducir, sea por el temor a las represalias, sea porque queremos encajar en ese grupo de amigos, en esa empresa, en esa cultura. No queremos parecer fanáticos, no queremos parecer fundamentalistas, no queremos recibir un apodo de estos. Queremos parecer bacanes. Soy canuto, pero no soy de esos locos que estén ahí en la calle, en la esquina, gritando. No queremos parecer así, queremos parecer bacanes. Que no somos tan rígidos, tan cuadrados. ¿Por qué? Muchas veces el deseo por encajar, el temor a ser discriminado. Pero muchas veces es netamente nuestra inmoralidad que quiere. A veces ni siquiera la esposa de Potifar tiene que lanzarse tanto. Nosotros ya estamos a la mitad del camino. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender eso. Somos tentados constantemente a abandonar promesas eternas para disfrutar de placeres inmediatos. Cuando nosotros abandonamos promesas eternas por placeres inmediatos, nosotros, en vez de ser bendición, pasamos a ser instrumentos de maldición. Tenemos que entender que la fidelidad a Dios debe ser un valor innegociable. Mira las palabras de José. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad? ¿Cómo podría ser tan desgraciado con un hombre que confió en mí? ¿Qué carácter es ese? ¿Y cómo podría yo hacer eso contra mi Dios? Por lo tanto, la fidelidad a Dios es un valor innegociable también para nosotros. Debemos tener una ética redimida que nos permita honrar a Dios por medio del trato justo y ético con nuestros semejantes. Pero la tercera cosa que vemos acá es la perseverancia como victoria por sobre el resentimiento. Y es interesante porque vemos a José trabajando bien y le fue bien y Dios lo bendijo con su presencia. Vemos a José siendo tentado y venciendo la tentación. Pero la pregunta que hice al inicio, José fue traicionado, engañado, probablemente golpeado por sus hermanos, vendido como esclavo, entregado a la muerte de forma indirecta por sus hermanos. Y ahí en su peor momento, el Señor lo bendijo. Cuando él pensaba que todo estaba bien, pasa esa cuestión con la mujer. Y él va ahora a una situación aún peor. Y el texto parece jugar
un poco con las emociones de José, porque no describe. Pero mira, dice que José le ganó la confianza de Potifar. Y ya al final del capítulo dice que el Señor estaba con José en la cárcel y hacía prosperar en todo lo que él hacía. Y el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada, sino que se lo dejaba a sus manos. Es interesantísimo cómo José tuvo resiliencia y sobrellevó su caída en esos 3 niveles. En un momento era el hijo favorito. Al día siguiente era un esclavo. Y cuando pensaba que no podía empeorar, ahora era un esclavo en la cárcel, esperando juicio. Pero en todos esos reveses, él tuvo la oportunidad de guardar en su corazón profundo resentimiento contra Dios, profundo resentimiento contra sus hermanos, profundo resentimiento contra los que estaban ahí. Él tenía todo para ser un pésimo funcionario. Funcionario, ¿no? Era un esclavo. Pero tenía todo para ser un pésimo elemento ahí. Guardando rencor y dolor, sobre todo contra Dios. ¿Cómo Dios pudo hacer eso conmigo? ¿Cómo Dios dijo que yo iba a ser una persona importante? Lo confirmó con esos sueños, con esa revelación. Y me pone en esa situación. De repente yo creo que un poco de esperanza brilló en el corazón de José cuando él se vio en una posición de autoridad en la casa de Potifar. Porque Potifar era jefe de la guardia del faraón. No era un hombre cualquiera, no era un hombre con plata cualquiera. Era un hombre importante. Y él era el hombre más importante dentro de la casa de un hombre importante del reino. Por lo tanto, no era un puesto cualquiera el que tenía José. Y quizás él podía decir, aquí es la mía. Aquí es donde Dios me va a hacer ascender, porque mira, ya pucha, sufrí, llegué como esclavo, pero bueno, he subido. Y cuando él estaba arriba, el Señor ¡tum!, lo tira para abajo. Más abajo de lo que estaba antes. Y cualquiera se preguntaría, Señor, ¿para qué? ¿Qué estoy haciendo acá? En contrapartida, ¿qué es lo que hace José? Sirve con tamaña calidad, incluso en la cárcel, al punto de que hasta el carcelero, el encargado de la cárcel, el guardia de la cárcel, no tenía que preocuparse de nada porque confiaba en él. Lo mismo que dijimos antes. Para que confíes en algo y le dejes a cargo de algo, esa persona tiene que demostrar ser confiable. Y tal era la disposición, la postura del corazón de José, que demostraba ser una persona que incluso servía a quienes le oprimía. Él supo soportar todo eso con resiliencia, una resiliencia obviamente que era producto de Dios sobre él y era resultado de la presencia de Dios sobre él. Y aquí vemos como la perseverancia en el plan de Dios, la perseverancia en Dios, en confiar en el llamado de Dios, hacía con que José permaneciera incluso en esos momentos difíciles como un instrumento de transformación y bendición. Y era eso lo que Moisés quería decir al pueblo de Israel. Mira, José, el pueblo aquí necesitaba aprender el costo de vivir fielmente en un contexto de oposición y que debían ellos aprender a vivir con una postura redentora. Mientras Moisés escribía esa historia, el pueblo en el desierto, si usted lee Números, usted va a ver cómo sufrió ese compadre. Golpe de estado era así como casi siempre, de todos lados, de sus hermanos, de los levitas, de otros que no eran levitas, de gente cuestionando y la gente reclamando. Ay, que no hay comida, ay, que no hay agua, ay, que está difícil, quiero volver al Egipto, que nos trajiste para morir acá. Problema tras problema. Y él escribía esa historia y contaba esa historia de cómo José, el hombre que los había llevado a Egipto y que por eso fue el instrumento de salvación de Dios a la propia familia de Jacob y toda la gente en esa época, cómo Dios se revelaba por medio de José como un Dios que nos ayudaba a perseverar incluso en los momentos de dificultad y cómo debiera ser nuestra postura en esos momentos.
Ellos, el pueblo de Israel, debía poner su esperanza, así como José ponía su esperanza en el plan de Dios para él. El pueblo de Israel debía poner su esperanza en el llamado de Dios, de Dios para Israel, para que por medio de Israel Él levantaría un redentor, un Mesías. Confía en el Señor y pasemos por la prueba con gracia. Pasemos por la prueba con esperanza. Fe en las promesas era lo que debiera alimentar el pueblo de Israel mientras caminaban por el desierto, mientras veían las grandes murallas de Jericó, mientras avanzaba contra pueblos más fuertes que ellos. Confía en la promesa, ten perseverancia, en vez de andar reclamando de que no hay comida, de que el sol está caluroso, de que hoy día está seco, de que no hay agua, de que confía en el Señor. Ese es el llamado de Dios para ellos y también para nosotros. El Señor hoy día también nos llama menos victimismo y más fe. Porque nosotros, vaya que nos gusta lamentar y pucha que mi vida es la peor vida del mundo, que mi drama es el peor drama del mundo, que mi dolor es el peor drama del mundo. La iglesia necesita entender que todavía no ha llegado a su destino. Nosotros estamos en peregrinaje. La vida es dura, la vida es injusta, la vida es difícil. Y el Señor no murió en la cruz para hacer de nuestra vida una vida fácil. Entienda la historia, entienda lo que Dios está haciendo. Dios está redimiendo la creación, construyendo por medio de su pueblo una nueva creación. Estamos en el desierto y estamos pasando por ese valle, por ese peregrinaje, donde podemos experimentar momentos de mucha alegría y momentos de mucha tristeza. Pero el punto es hacia dónde Dios nos está llevando. Por lo tanto, en vez de lamentar porque estamos acá, lamentar porque la vida no es como yo quisiera, debemos entender que incluso en el valle Dios está conmigo. Incluso en los momentos más difíciles, Dios puede hacer de mí un instrumento de bendición. Dios puede hacer de esta iglesia un instrumento de bendición. No hemos llegado al fondo, no hemos llegado al final del camino. Dios nos está llamando a que vivamos en esa vida, en los avances y retrocesos que tenemos, con perseverancia, con resiliencia. No una perseverancia y resiliencia que surge de nuestra propia madurez emocional. Porque quizás más de uno va a decir, no, pastor, yo no tengo la madurez emocional como para resistir eso. Estamos hablando aquí de una fortaleza espiritual. Es la fe en las promesas, los ojos puestos en lo que Dios hará, en lo que Dios está haciendo, en la obra de Dios sobre nosotros, que nos permite pasar por la prueba con gracia, con perseverancia y vencer al resentimiento, que es un cáncer en nuestros corazones, que nos hace reclamar, nos hace murmurar, nos hace victimizar, nos hace llorar, y contamina a otros. Porque el que se victimiza, el que lamenta, el que llora, nunca lo hace solito con su cabeza y su pensamiento. Tiene que encontrar un oído para decir, uy, aquí me está mal. Tiene que encontrar un hombro para llorar, para lamentar, para reclamar, para compartir ese cáncer de la reclamación. Nos vemos a José llorando, aunque sí lloró. Pero vemos a José trabajando como instrumento de Dios, porque Dios estaba obrando por medio de él. Así que debemos aprender a soportar incluso la injusticia con gracia, porque Dios está con nosotros. Ahora, tenemos que aprender a redimir el fracaso. La historia de José no termina acá. ¿Y por qué sabemos que la historia no termina acá? Uno va a decir, ya, él pasó por eso, pero al final, llegó al final y le fue bien. Pero el trayecto de José era necesario para que él llegara donde Dios quería que él estuviera. Porque fue en la cárcel donde él conoce a las personas que lo van a poner en el trono. Por lo tanto, debemos entender que incluso cuando el fracaso viene de Dios, es una bendición. Incluso cuando el no viene de Dios,
es una bendición. Porque como dice una canción, para Dios que es soberano, puertas que se abren, no se cierran. Son siempre puertas abiertas para Dios. Uno dice cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. No, no dice eso. No es verdad. La Biblia no dice eso. Cuando Dios cierra una puerta. Porque es necesario que la puerta esté cerrada para guiarnos por el camino que Él quiere para nosotros. Tenemos que aprender a redimir el fracaso. Entender que no hay nada más importante que la presencia de Dios. Donde Dios está, ahí es. Debemos entender que la fidelidad a Dios, incluso cuando todo nos va mal, incluso cuando parece que Dios nos abandonó, la fidelidad a Dios es un valor innegociable. Porque quizás podemos lamentar por infortunio de un momento y en ese momento nos olvidar años de favor y gracia y misericordia. No seamos ingratos. La fidelidad a Dios es un valor innegociable en el camino que Él nos llama a vivir. Pero decida ser bendición, incluso en un contexto de injusticia. Incluso cuando tu jefe te trata injustamente. Incluso cuando no te han tratado como debiese ser tratado tú. Incluso cuando las cosas no funcionan como uno esperaba. Incluso cuando uno se esfuerza y no es reconocido. Decida ser de bendición en la prueba. Decida ser un instrumento de gracia, un instrumento improbable de la gracia de Dios. Incluso cuando sufrimos injustamente. Porque si yo estoy donde Dios me puso, incluso debajo de la injusticia, es porque Dios va a utilizar las mismas injusticias que yo vivo para su gloria. Y no es esa historia de que los que me pusieron acá, mañana se van a arrepentir y van a ser humillados porque yo sufrí, ellos van a ver cómo son y Dios los va a castigar. Uno tiene así como ese sueño, ¿no? De ver el Señor, así como fui echado injustamente, entonces el Señor va a cerrar esa empresa y lo va a llevar a quiebra. No es eso. Ese es rencor, resentimiento. La gracia ama, la gracia construye, la gracia sirve. No porque está siendo recibida, no porque está siendo amada, sino porque eso es lo que yo soy. Soy bendición. No importa si es sin injusticia o no. Ese fue el llamado de José. Ese es el llamado del pueblo de Dios. Ese es nuestro llamado. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a pedir que el Señor nos dé de esta gracia para poder nosotros también vivir con gracia las injusticias en las que nosotros experimentamos. Que ni de lejos se acerca a lo que pasó José, pero que puede en nuestro corazón doler de igual manera. Te oramos.